y recibe esto. Tú sin que dudes, ahora las contesto. Así va compuesto y relatado. Aquí seguiremos por siempre ubicados. Ven, toma y recibe esto. Tú sin que dudes, ahora las contesto. Así va compuesto y relatado. Aquí seguiremos por siempre ubicados. Huele bastante mal y es lo que se acerca. Suele ser fatal pero no salta a mi cerca. A veces la esquivo, por supuesto el sentido lo percibo. Mantengo claro el objetivo, mi meta la persigo. Tomando la iniciativa, el estribo. Doy gracias por el apoyo recibido. A veces me encuentro en un hoyo confundido, sobre el cual ya salgo, demuestro lo que valgo. Con el ritmo, el cual no cesa. La mente con el tiempo está claro que progresa. Esto sale y lo hago con naturaleza. Hoy en día en pocos cabros se encuentra la franqueza. Quisiera la razón sobre todo, mi apodo no se hunde en el lodo, sobrevive en el asfalto con la cabeza en alto como un francotirador. Un sencillo escritor con bastante ira que tiene a malas almas en la mira. El mundo gira y date cuenta que a la vuelta viene la de vuelta y no doy aviso. Esto así se hizo, mi mente así lo quiso. Todo lo que pasa lo diviso y a pesar de todo mantengo la calma. Soy el alma inspirada, el sujeto que a esto está sujeto. Soy el rostro, el astro que no deja rastro y que muestra el peso. Esto en el papel por supuesto va impreso. De tanto escribir no me estreso y muchos creían que iba en retroceso. Y muchos creían que iba en retroceso. Así me mantengo alerta, la jugada si ya viene extraña o por si mi reflejo empaña tu mente desquiciada, quizás que sean pura patraña o por causa de talla. Aunque mi ascenso no falla. Te pasaste de la raya, te fuiste bien lejos, ahora dime quién calla. Creíste que con pura mierda ganaba una medalla y no te diste cuenta que viene la de vuelta. Estaba con fuerza, no tiene viceversa. Es unidireccional, en tu pecho va a clavar el estilo del verbal, el real. Esto es lo esencial que podemos ya brindar, otorgar a tu mente de un frecuente. Si no despabilas es porque estás inconsciente, inocente que abundas en un mundo oscuro donde yo perduro y no me oculto de malos pensamientos violentos que llegan de todos lados, de cabros medio locados que se sienten desplomados por el peso que hemos dado. Déjense de weas y váyanse al otro lado del sector, pues yo soy el mentor, el tutor que causa el ardor y el terror como el colúo, pero con ese no hago dúo y rápido evacúo con mi letra que acentúo, actúo y continúo para expresar lo que vivo, aunque en la actualidad no sea muy agresivo, sigo siendo activo, ya que tus palabras son mi incentivo para seguir explosivo y así sobrepasar siempre mis objetivos, sí, siempre mis objetivos. Es un nuevo comienzo de un principio sin final. Aprendiendo de errores en humanos es normal. Un levantamiento es lo principal, siguiendo adelante en el curso de vida actual. Sucesos que de a poco pasan a ser habitual. Hechos, circunstancias, me baso en lo primordial. Su inteligencia ahora es artificial. No piensan en sí mismos, dicen lo que no son. Es una ilusión del espejismo, egoísmo. Por no compartir, se dedican a mentir. Desleal, deshonesto, de confiar. Términos que a algunos se les hace familiar. Acabar pensamientos oscuros, llenos de maldad, que para los demás están dirigidos. A quienes te engañan, estamos protegidos de lo que construimos, una sólida barrera de rimas producimos. El tiempo pasa y no para, y cambios ha traído muchas sorpresas, trae este loco destino. Sigo en este camino y digo lo que es debido. Mido cada frase y contenido de palabras para que la puerta de la verdad se abra con la llave necesaria. Todo lo que cantas represéntalo allá afuera en tu vida diaria. Son rimas que crecen aumentando la hectárea. Esta es nuestra área donde nos constituimos. Así avanzamos y expresándonos en lo que vivimos. Componimos siempre ubicados, objetivos claros, conciencia reparo. Se alumbran en la noche como el barco con un faro. Es un nuevo comienzo del cual ya no paro, ya no paro, no paramos. A veces paro y pienso con quién estoy rodeado, pero es uno más de los cientos de dopados que puede traicionar estando al lado. Esto me ha llevado a ser un desconfiado, a nadie he defraudado, ya atrás ya he dejado a los que me han perjudicado. En el camino he avanzado, pasando malos ratos, pero soy un mago con pensamiento innato. Ya me tienen harto de escuchar mentiras que no tienen argumento. La de vuelta ya se viene, así que estate atento. Traemos armamento y puro flow pulento. La verdad no soy violento porque siempre ando contento. Amigo, enemigo, en cualquier lado lo encuentro. Penetro en tu mente, ya un puto sismo. Sigo siendo el mismo que conociste antes, aunque ahora soy un poco más perseverante. En el ritmo elegante que satura los palantes. Yo no opto a nada, soy un antigente que no canta balada, pero sí hablo
de frente. A muchos no les gusta, pero aquí la ley es justa. Respondo sus preguntas y sus inquietudes. Exijo lo vacilo en todas sus latitudes. Aunque haya multitudes que tiren para abajo, igual yo me relajo y encajo las palabras coherentes, las cuales salen de mi mente. Ropa ancha aparente, la que uso muy frecuente. Recuerda, estoy presente, así que ya detente, porque de repente puede que te aplaste. La LV ha vuelto y ha vuelto pa' quedarse. Ha vuelto para quedarse. Ven, toma y recibe esto. Tus inquietudes ahora las contesto. Así va compuesto y relatado. Aquí seguiremos por siempre ubicados. Ven, toma y recibe esto. Tus inquietudes ahora las contesto. Así va compuesto y relatado. Aquí seguiremos por siempre ubicados. Armando Racinasco, SZ Producciones, LV 2004, aquí representando.